ya varios años atrás, me encontraba atravesando por una de las crisis más grandes de mi vida. Estaba tan tenso por situaciones que tenía, que usted sabe, cuando uno pasa por problemas, el sueño se va, el apetito se pierde. Y justo en medio de esa crisis tan fuerte para mi vida, el Señor puso una canción en mi corazón. ¿Sabe? Dios continúa hablando. Dios continúa hablando a través de su palabra. Dios no continúa hablando a través de una canción, a través de un hermano, a través de diferentes medios. Y hoy queremos compartir con usted esta canción. Quizá usted hoy está pasando por una crisis similar. Quizá usted hoy está pasando por una prueba que usted dice: pastor, esta es de las pruebas más grandes que estoy atravesando. ¿Sabe que la vida cristiana no solo es risa, no solo es victoria? En la vida cristiana también hay crisis, también hay dolor. Y la letra de esta canción que queremos regalarle a usted dice: no temas, yo estoy contigo. No temas, yo soy tu amigo. Y si usted hoy está pensando: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué el justo sufre? Te puedo decir en esta mañana, aunque estés pasando por sufrimiento, Dios sigue siendo Dios. Y Dios no abandona. Dios no abandona a sus hijos. Queremos bendecir tu vida con esta canción hoy. Que mis ojos no paran de llorar. Tengo miedo, no hay salida. Y a veces pienso que es mejor no despertar. Solo estoy, Señor, no tengo a dónde ir, y aunque todo se derrumbe, yo te amo solo a ti. Llegaste tú en mi dolor, llegaste tú a mi corazón. Y me dijiste, ya no vivo, no temas, y yo estoy contigo, yo te levanto, tú eres mi amigo, no temas, nunca te y a mi corazón.
Yo sé que tú eres mi amigo, no tengo miedo, Señor. Tú nunca me has dejado, no tengo miedo, Señor. Tú nunca me has dejado, no me dejas, yo estoy contigo. Dios te dice hoy, yo te levanto. Tú eres mi amigo, no me dejas, nunca te dejaré, y yo te ayudo, y a tu lado estaré. Dios te dice hoy, no temas. Quisiera invitarle a buscar en la palabra del Señor. Quiero invitarle a buscar en la palabra bendita de nuestro Dios, en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Eclesiastés 11:5 dice la palabra de Dios: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Si hablamos de la voluntad de Dios, está claro que la voluntad revelada de Dios ya está en su palabra, pero no es precisamente de esa voluntad que ya está revelada en su palabra y que usted con discipulado, con humildad puede ir a la palabra del Señor con su pastor, con los maestros, ¿verdad? Puede ir en una actitud humilde y encontrar ahí la palabra revelada de Dios y conocer la voluntad general de Él en cuanto a sus designios, en cuanto a lo que Él desea para la humanidad en general. Pero hoy quiero hablar sobre esa pregunta que nos hacemos sobre las cosas cotidianas. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios en esta decisión específica? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios en este aspecto de mi vida? Muchos se pueden preguntar, ¿cómo puedo saber qué trabajo escoger? ¿Cómo puedo saber con quién me voy a casar? ¿Cómo puedo saber qué decisión tomar en diferentes áreas de la vida? Y quiero hablarle en esta mañana sobre algunos filtros, algunos principios de la palabra de Dios que nos ayudan a conocer su voluntad. Puede que usted se esté preguntando hoy, pastor, hay interrogantes en mi vida y le estoy pidiendo a Dios porque quiero hacer su voluntad. Y es en medio de esa pregunta donde nosotros nos vamos a encontrar que la voluntad de Dios en ocasiones podemos verla como una balanza. La voluntad de Dios por un lado, pero en el otro lado de la balanza se encuentra a veces mi voluntad. Y vemos cómo hay personas que confunden su voluntad con la voluntad de Dios. Y muchos dicen, no, Dios quiere que yo haga esto, cuando en realidad es su voluntad la que está premiando, ¿verdad?, sus sentimientos, es su voluntad la que está rigiendo sus acciones. A veces confundimos la voluntad de Dios con la voluntad de otros. En ocasiones vamos a ver personas que por hacer la voluntad de otros nunca van a hacer la voluntad de Dios. A veces escuchamos testimonios tristes de personas que dicen, yo nunca he podido hacer ni mi voluntad porque siempre he tenido que hacer la voluntad de los demás. A veces confundimos la voluntad del mundo o la voluntad del diablo con la voluntad de Dios. Hermanos, y es que hoy hay tantas y tantas voces, tantas y tantas personas en la televisión, en las redes sociales, por la radio, que te explican cómo tú deberías vivir, que te explican cómo tú deberías actuar, y la mayoría de ellos están bien lejos de la voluntad de Dios. Es muy importante comprender que el deseo de Dios es revelar su voluntad al hombre,
Dios quiere que el hombre conozca su voluntad. Y en segundo lugar, Dios quiere que el hombre obedezca su voluntad. Así que la pregunta más importante hoy no es cómo conocer la voluntad, aunque vamos a estar desarrollando evidentemente principios para ello, sino que yo creo la pregunta más importante será después de conocer la voluntad de Dios, si estás dispuesto a obedecerla. Primera señal que nos ayuda a conocer la voluntad de Dios es, en primer lugar, ser hijo de Dios. Hay gente que quiere conocer cosas de Dios o tener cosas de Dios, pero no quieren ser hijos. Mira lo que dice la palabra en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que la humanidad venga arrepentida a Él. ¿Y sabes qué? No todos se van a arrepentir. No todos se van a humillar, no todos se le van a reconocer. Pero lo que está claro es que Dios sigue dando oportunidad hoy. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, lo primero que usted debe entender es que Dios quiere que sea su hijo. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que hay dos grandes esferas en cuanto a la predicación de la Biblia. La primera es predicar la Biblia a los no creyentes, para que ellos acepten la verdad de Jesucristo. Y la segunda es predicar el Evangelio, predicar la Biblia a los creyentes, para que ellos continúen santificando su vida. Es increíble que hoy hay que predicar un poco más el Evangelio a los evangélicos, porque hay tanta confusión. Hay tantas personas a nombre de Dios hablando, ordenados por el diablo. Hay tanta persona confundiendo a los creyentes hoy, porque el Evangelio de una manera u otra se ha diluido, y eso no es de hoy. Pablo le decía a los Gálatas: si se aparece un ángel del cielo y trae otro evangelio, o alguno de nosotros mismos, Pablo entendía que alguno de ellos, como ya estaba ocurriendo, se podía contaminar. Alguno de esos apóstoles podía perderse y desviar en la falsa doctrina. Ser hijo de Dios no es algo que se logra humanamente. La única manera, la única vía para ser hijo de Dios está en la cruz del Calvario. Es poniendo la fe en Jesucristo, es arrepintiendo de pecado, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos este elemento, ¿acaso tú eres un hijo de Dios? La pregunta sería: ¿qué puede decir Dios de ti? No qué dice el hombre, qué dices tú. ¿Qué puede decir Dios mismo de ti? Hermano, necesitamos hoy que nosotros necesitamos entender que lo más grande que te puede pasar hoy es ser su hijo. ¿Sabe por qué? Porque ese es el primer gran paso para conocer su voluntad. No puedes tener las bendiciones de Dios, no puedes tener los privilegios de la casa de Dios si no eres hijo. Lo que Dios más anhela, ¿verdad? Como ven en este pasaje de 2 de Pedro 3:9, es que seas su hijo. ¿Y sabe qué? Él es un padre tan amoroso, es un padre tan misericordioso, que muchos que han luchado por años hoy pueden decir: pastor, yo fui de esos hijos rebeldes de casa, que tantas y tantas veces Dios me habló, pero un día no pude más, y su amor me conquistó. El primer gran filtro para conocer la voluntad de Dios es que necesitas ser su hijo. Si hoy tú no has recibido la verdad del Evangelio, si hoy tú no te has entregado, porque no solo es recibir a Cristo, sino entregar tus placeres, entregar tus pensamientos, entregar tus acciones, entregar toda tu vida a Jesucristo. Ten mucho cuidado qué evangelio estás siguiendo hoy. Si es el evangelio de los mercaderes, de los lobos rapaces que andan hoy predicando detrás de los púlpitos, o es el verdadero evangelio, el que está revelado en los 66 libros de su palabra. Segundo filtro que nos ayuda a conocer la voluntad de Dios en nuestra vida es la Biblia. Y usted dice: ya eso yo lo sé. Y si lo sabes, ¿por qué pasas tan poco tiempo con ella? Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 3, 16, 17.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando leemos este texto, Pablo le está explicando a Timoteo, que se encontraba en una gran ciudad. Él era el pastor y era el presidente, o era el obispo, el supervisor general de esa ciudad, y tenía que establecer otros pastores también. Y Pablo le está diciendo: recuerda que tú tienes todo lo necesario para ministrar a otros, para corregir a otros, para enseñar a otros, para confrontar a otros, y es la escritura, la palabra de Dios. Cuando dice el texto toda la escritura ha sido inspirada por Dios, o es inspirada por Dios, eso es una sola palabra, que es toda la escritura ha sido soplada por Dios. Lo que está diciendo la palabra es que la garantía de la Biblia viene del mismo Dios. No es algo que se le ocurrió al ingenio humano, es algo que viene de Dios. Y dice: es útil para toda enseñanza, para redarguir. La idea de redarguir es de sacarte de ese error, para corregirte, aunque a muchos no les gusta la corrección, para instruirte en la justicia, en aquello que Dios demanda. Y dice: ¿cuál es el fin de esto? Que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero ahora viene la pregunta. La mayoría de estos elementos ya usted quizás lo ha escuchado. La pregunta es: ¿qué tiempo pasas con tu Biblia? Hermanos, los cristianos de siglos atrás, que no tenían Biblias, daban la vida por una página, daban la vida por al menos uno de los 66 libros. Y hoy usted y yo tenemos la Biblia en todos los formatos, en todos los colores, en digital, en papel, de diferentes versiones, en lo griego, hebreo, y pasamos a veces menos tiempo con la Biblia. Hay cristianos que pasan más tiempo viendo una serie que leyendo la palabra de Dios. Hay cristianos que pasan más tiempo viendo una película, viendo una novela, escuchando un tipo de conversación que no le agrada a Dios, que en la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Eso es algo que se está volviendo general. La gente está pasando cada vez menos tiempo con la palabra de Dios. Y la pregunta es: ¿cómo puedes conocer la verdad de Dios si no vas a su verdad? Es como que la gente prefiere hoy: ¿me puedes hablar en 5 minutos en qué se resume la Biblia? ¿Me puedes hablar en 2 minutos cuál es el mensaje central de la Biblia? Porque la gente tiene mucho tiempo para el mundo y poco tiempo para las cosas de Dios. Hermano, ¿tú quieres conocer la voluntad de Dios? Mira, en su voluntad revelada, es decir, en su palabra escrita, si la leyeras más, preguntaras menos. Si la buscaras más, si la estudiaras más, tuvieras menos dudas de qué decisión tomar. Hay cristianos que después de meses todavía están diciendo: es que yo lo amo. Él no es cristiano, ella no es cristiana, pero es que me atrae. Yo sé que en alguna fase Dios me puede perdonar eso. ¿Por qué? Porque no han ido a la Biblia. Y si fueron, dejaron que sus pasiones le conquistaran más que lo que ya Dios dijo. Hay cristianos, usted sabe que en español el punto y aparte significa que la idea ha terminado y ahora comenzará una nueva idea, o ya no comenzará más ninguna. Hay cosas en la Biblia que tienen punto y aparte. Dios dijo: no matarás, punto y aparte. Dios dijo: no adulterarás, no robarás, no mentirás. Pero hay cristianos que donde Dios puso esos puntos, ellos ponen comas, punto y seguido, ellos ponen signo de interrogación, ellos ponen signo de exclamación, ellos ponen continuará, aún así Dios perdona. Ese no es el evangelio real. ¿Cómo puedo conocer la verdad de Dios, pastor? ¿Cómo? Deja de ver tantos discos de predicaciones, deja de ver en YouTube tantas predicaciones de tanta y tanta gente, que la mayoría que estás consumiendo no te has preguntado si son portadores de la palabra. Interesantemente, hay muchos falsos predicadores que tienen miles de seguidores en YouTube, millones de seguidores en las redes sociales, y la pregunta es: ¿por qué? Claro, en los últimos tiempos, como Pablo mismo lo declaraba, se amontonarán, ¿verdad?, personas y escucharán esos maestros que te rascan el oído, esos maestros que te alimentan tu pecado, esos maestros que no te confrontan como Cristo cara a cara y te dicen: hipócrita, arrepiéntete. La Biblia hace eso con nuestras vidas. La Biblia pone al descubierto quiénes somos.
La Biblia pone al descubierto que estamos haciendo mal. Recuerdo en una ocasión me encontraba en Ciudad de Ávila y atendía el grupo universitario que estaba predicando. Me toca la predicación y voy a hablar del tema sobre, he aquí, si estás enojado, algún hermano está enojado contigo, traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, deja tu ofrenda y regresa. Estoy justo en ese versículo y veo que uno de los líderes universitarios se para en medio de la predicación y sale corriendo y se va. Yo dije, como predicador, nosotros sabemos que cuando eso ocurre, uno se empieza a preguntar cosas o que trata de seguir el hilo de su tema para no desviarse. Y yo dije, bueno, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habré dicho? ¿Lo habré ofendido? Termino la predicación, después tenemos un tiempo de compartir el grupo universitario y viene este hermano, me llama aparte y me dice, Ale, gracias. Y le digo, hermano, discúlpame, ¿que pasó algo? Dice, no, lo que pasó fue que mientras estabas leyendo ese texto, el Espíritu tocó mi vida y trajo a mi mente un nombre con el cual yo estaba enojado a muerte. Y no pude seguir la predicación. Tuve que salir, buscarlo donde estuviese y fui y le pedí perdón. La pregunta es si cuando la Biblia confronta tu vida, estás o estamos dispuestos a poner en práctica lo que la Biblia dice. Hay gente que sabe muchas cosas de la Biblia, pero no vive nada de ella. Hay gente que le encanta hablar de los temas más complicados de la Biblia, sobre eventos que tienen discusión y las cosas básicas no la aceptan. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios, pastor? Vea la palabra, humillado, reconociendo que el autor de ella te dará la sabiduría necesaria para comprenderla. Ve con un espíritu manso, ve con un espíritu humillado donde dice, Señor, quiero aprender de ti. Ese es otro de los grandes filtros que nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. Otro de los filtros que nos ayuda a conocer la voluntad de Dios es la oración. Elemento que se está perdiendo. Dice Mateo 6, verso 8 al 10, no os hagáis pues semejantes a ellos, hablando de los hipócritas, Jesús, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando Cristo enseñó a sus discípulos a orar, Él le dio varios elementos en aquella oración modelo, varios principios de primero reconocer su nombre, adorar su nombre, glorificar su nombre, pedirle que haga su voluntad y no la suya, la nuestra, pedir que Él obre conforme a sus designios, pedir que Él nos perdone, pero que nos ayude a perdonar también. Y la pregunta sería, ¿cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo estás dedicando hoy a ir a tus rodillas? ¿Cuánto tiempo estás dedicando hoy cuando tienes que salir corriendo al trabajo? En estos días hablaba con mi esposa y le decía, me preocupa esos cristianos que tú los escuchas que dicen, muchacho, si todas las mañanas salgo volando porque no me da tiempo nada para coger el carro, para ir para el trabajo. Y la pregunta es, si sales volando todas las mañanas y no te da tiempo, ¿qué tiempo le estás dedicando a la oración? Porque ojalá fuera, no me da tiempo porque le dedico media hora antes de hacer cualquier cosa a hablar con Dios. Hay cristianos que se están muriendo espiritualmente. Hay cristianos que su tiempo de oración testifican y hablan de quiénes son verdaderamente. Al igual que el matrimonio, la importancia que tiene la comunicación en el matrimonio es vital. El matrimonio tiene que hablarlo todo. De hecho, cuando hay problemas, ¿cuál es una de las áreas que es más atacada en el matrimonio? ¿La comunicación o la mala comunicación? ¿Sabe que cuando nosotros no le estamos dando tiempo al hablar con Dios, al relacionarnos con Dios, es probable que estemos enfriando nuestras vidas? ¿Qué tiempo estás dedicando hoy? Si tienes que estar en el trabajo a las 6 de la mañana, si te sigues levantando a las 5:30, no tendrás tiempo para hablar con Dios. Porque lo más triste de la oración no son los elementos. Yo creo que esta es una de las enseñanzas más claras de la Biblia, más escuchadas de la Biblia y menos aplicadas. Así que en cuanto a este elemento, la pregunta sería, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Yo te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo llevas hablando con Él? ¿Sabe? Retomando la idea del matrimonio o la amistad,
Mientras más tiempo tú llevas en comunión con una persona, mientras más tiempo llevas en tu matrimonio, el matrimonio en el comienzo, ¿verdad? Vemos que hay roces, que hay diferentes opiniones, pero al pasar de los años, una mirada en el matrimonio hace el resumen de una conversación de 2 horas, ¿sí o no? Una mirada es suficiente. ¿Por qué razón? Porque empiezan a conocerse tan íntimamente que ya uno sabe cómo piensa el otro o tiene una idea de por dónde anda la cosa. Ya uno comienza a entender que cuando hay un gesto de esta manera, he pasado 100 veces por eso, eso significa esto. Que aún cuando te dice una palabra, tú dices, no, es el antónimo. Hermano, y la pregunta es, ¿qué tiempo dedicas a pasar con Dios? Hay cristianos que cuando tienen un problema pasan más tiempo hablando con cualquier otra gente que sus rodillas con Dios. Hay algunos que dicen, es que no tengo tiempo, pastor. Es que me levanto temprano en la mañana y estoy tan atareado y después en la noche estoy tan cansado que me quedo dormido. No tengo tiempo. Escucha lo que estás diciendo. Le estás diciendo a Dios, no tengo tiempo para hablar contigo. Tú cuídame, tú protégeme, pero yo no puedo hablar contigo. ¿Por qué? No, porque estoy empleando mi tiempo en las mismas cosas que tú me has dado. ¿Usted se recuerda cuando usted le regalaba algo al niño pequeño? Y él lo tomaba y como que tú querías, pero dame un abrazo. Pero el Señor nos ha dado tantas cosas. No dejes que ninguna de las cosas que Dios te ha dado te robe el tiempo para tu Dios. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Siguiente filtro: el consejo de cristianos maduros. Ay, Dios mío, hay tantos y tantos malos consejeros en las congregaciones. Claro, si muchos de los consejeros en las congregaciones ni pasan tiempo de oración, ni tienen tiempo de estudio bíblico, y muchos de ellos son sabios en su propia opinión. Dice la palabra del Señor en Proverbios 19:20: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Dice un dicho muy popular que el que no oye consejo no llega a viejo. Y todo el mundo quiere llegar a viejo. Todo el mundo quiere tener muchos años. Pero la pregunta es, ¿cómo eres o cómo somos ante los consejos? A veces pensamos que no necesitamos consejos. A veces pensamos que por llevar mucho tiempo en el Evangelio o por ser líderes en la casa del Señor, en diferentes ministerios, no necesitamos consejos. Cuando vas a la Escritura, te vas a dar cuenta que los consejeros son una bendición para nuestras vidas. De hecho, el Señor ha establecido consejeros naturales en nuestra vida, como los padres, como los pastores, como los líderes, ¿verdad? Los siervos de las congregaciones, como las ancianas, los ancianos. El problema hoy es, cuando tenemos una situación crítica, es triste que a veces no tenemos a quién recurrir. Si voy a fulano, muchachos, fulano lo cuenta todo. Si voy a fulano, el último consejo que me dio casi termina en una debacle aquello, casi termina en una destrucción. Pero Dios sigue levantando hombres y mujeres sabios. Hay veces que tenemos consejeros en nuestras iglesias, que son esos ancianitos que usted ve que no participan mucho, no hacen mucho, pero son gente de oración. Qué bueno saber que podemos contar con 1, 2, 3, no sé, de esos hermanos, de esos ancianos, de esas ancianas, que cuando vas a buscar un consejo, no te dice lo que él haría en su opinión, o no te dice lo que él cree que debe ser, sino dice, mira, en la experiencia de la Biblia y en ocasiones también en la experiencia de la vida, te puedo decir que esta sería tu mejor decisión. Dice Proverbios 13:20: el que anda con sabios, escucha bien, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necio será quebrantado. ¿Recuerda a Roboam, el hijo de Salomón? Los ancianos que estaban con Salomón le dieron un consejo: mira, haz esto. ¿Y qué hizo Roboam? Dejó el consejo de los ancianos y se juntó con la muchachada, con todos los que habían crecido con él, y le preguntó: ¿qué vamos a hacer? Le dijeron: no, si tu padre fue duro, sé tú más fuerte que él. Que el lomo de tu padre sea como el dedo tuyo. ¿Y sabe cómo terminó el reino? Dividiéndose y destruyéndose.
porque escuchó a los malos consejeros. Quizás tú hoy puedes decir: pastor, grandes errores en mi vida cometí. 1, por no escuchar consejos. O 2, por escuchar los consejos equivocados. Nuestros jóvenes hoy escuchan más los consejos de los que estudian en su aula, de los jóvenes igual que ellos que no tienen nada de experiencia de la vida. Hace un tiempo veía una foto que era una adolescente de unos 12, 13 años y decía: estoy cansada y decepcionada de esta vida. Y la pregunta es: ¿pero qué tú has vivido? Si hace pocos años que tú empezaste a tener uso de razón, tú ni te acuerdas de hace 5 años atrás cuando tenías 4, 3, 2 años. Pero hoy los adolescentes hoy se creen tan sabios. Hoy con el internet, los adolescentes, ¿verdad?, y los jóvenes, y a veces los mismos ancianos, tienen una duda de algo. ¿Y qué hacía uno antes? Antes, cuando uno tenía una duda de algo, llamaba a uno, a papá, a un abuelo, a un tío: oye, ¿cómo se hace eso? ¿Qué está haciendo hoy los muchachos? Tienen duda de cualquier cosa, vamos a ponerlo en YouTube. Vamos a ver qué dice el videito de YouTube de cómo hacer. Y no digo que en ocasiones sea malo. El problema es cuando tú encuentras en YouTube un consejero que ni tiene a Dios, ni honra su palabra, y es un hijo del mismo diablo. El consejo de cristianos maduros es necesario hoy para nuestras vidas. Pastor, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? En quinto lugar, las circunstancias y el tiempo. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:28: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí la garantía es para los que aman a Dios. Dice: todas las cosas les ayudan a bien. El problema a veces de que alguien quiere conocer la voluntad de Dios en un asunto determinado es que lo quiere conocer ya. Y a veces, por el apuro, o por el no esperar, o por no buscar alguno de estos elementos para conocer qué quiere Dios que tú hagas en esa situación, muchos se apresuran, se adelantan y cometen malas decisiones. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Que por tomar una decisión, como decimos nosotros acá, por tomar una decisión a lo loco, y uno dice: fallé. ¿Por qué? Por una sola cosa: porque no pude esperar un momento. Entonces vivimos en una sociedad que es tan agitada. Y es cierto que hay veces que usted tiene que tomar una decisión al momento. Hay decisiones en ocasiones que requieren la prontitud. Ahora, ¿cómo yo puedo estar preparado para tomar la mejor decisión al momento si yo no he pasado tiempo con Dios? Si yo no he pasado tiempo con su palabra. Y en esas decisiones del momento, que es real, que no se puede esperar, te llaman por teléfono: oye, hay una operación de este tipo, tengo el médico delante, ¿qué vas a hacer? Y es en medio de esa decisión donde, si tu vida está rendida a Dios, si eres de los que amas a Dios, como dice Romanos 8:28, dice: todas las cosas ayudan a bien. ¿Recuerdas a José? Hermano, José pasó por todas circunstancias que uno podía decir: ¿cómo puede ser la voluntad de Dios? Pero ¿sabes qué? El Señor siempre llega a tiempo. De hecho, el Señor es el dueño del tiempo. Cuando vemos a José, que algunos de sus hermanos estaban pensando quitarle la vida, pasa una caravana de ismaelitas y se lo venden. Pero lo que no sabía el mundo entero, ni el propio José, es que esa caravana había sido enviada por el mismo Dios. Pasen por ahí, recójanme al muchacho, que dentro de unos años lo voy a hacer el segundo en Egipto. Las circunstancias de la vida en ocasiones son dolorosas, pero si estás amando a Dios con toda tu vida, el Señor ayudará. El Señor orquestará que todo obre para bien. Y usted se lo puede decir hoy. En los años o el tiempo que lleva de cristiano, las peores circunstancias por las que usted y yo hemos pasado nos han mostrado de una manera u otra que Dios estaba obrando en medio de la crisis. Dice la palabra del Señor en Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios, pastor? Deleitándote en Dios. Eso es amar a Dios. Cuando te deleitas en Dios, y es lo que significa esa palabra, deleitarse en Dios trae la idea
de tener a Dios como tu máxima delicia. Tener a Dios como lo primero en tu vida, como lo necesario y como aquello que sustenta tu vida, aquello que es suficiente, aquello que es el deleite tuyo. Cuando tú aprendes a deleitarte de Dios, lo que estás haciendo, escucha bien, lo que estás haciendo es que los deseos de tu corazón corran por la línea de su voluntad. Y por eso es que todos los deseos de tu corazón serán contestados y serán alineados a Él. Porque no son deseos que vienen de la carnalidad, no son deseos que vienen de tu propio corazón, sino son deseos que vienen del cielo. Otra de los filtros que nos ayudan a conocer la voluntad de Dios es una vida santa ante Él. Romanos 12, 1 y 2 dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pastor, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Es cierto que en ocasiones nosotros no tenemos la respuesta. Es cierto que en ocasiones no sabemos, porque a veces son dos opciones, que ninguna de las dos opciones son pecaminosas. Porque eso es algo claro. No estamos hablando aquí cómo conocer la voluntad de Dios, si Él quiere que mienta o no mienta. No, mi amado, ya eso Él lo dijo, Él no quiere que mientas. Es cómo conocer la voluntad de Dios cuando tengo varias opciones. Te digo una garantía: busca a Dios con todo tu corazón y vive en santidad, y Él se moverá de tal manera en tu vida que Él te va a decir: hijo, mira, hijo, tú que me estás buscando, hijo, hija, tú que estás buscando la santidad, tú que te estás negando al pecado, tú que estás negando la carnalidad, tú que estás negando los deseos mundanos de esta vida, escucha, es por aquí. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, dijo Pablo, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio, dice, vivo, santo, agradable a Dios, dice que es vuestro culto, dice racional, es vuestro culto inteligente, vuestro culto dedicado a Él. Hermanos, cuando nosotros hablamos de servir a Dios, no estamos hablando como algunos que hoy, hermanos, no me llama la atención cómo hay iglesias de estas que separan sus supuestos apóstoles, que separan sus supuestos predicadores y dicen: no, porque yo estoy divorciado, pero yo no inicié el divorcio en realidad, y yo tengo la bendición y la unción y tú la tienes y tú dices: ¿dónde está la Biblia de esa congregación? Claro, la Biblia está afuera, porque es cualquier cosa menos una congregación de Dios. Porque vivir una vida santa solo es posible cuando estamos entregados por completo a Él. Cuando ponemos nuestras pasiones a un lado y le decimos: Señor, quiero agradarte con todo lo que soy. Vivir una vida santa en esta sociedad hoy no es de valiente, es de verdaderos cristianos guerreros. Y cuando estamos buscando una vida santa, una vida agradable a Dios, escucha, Dios te ayudará a mostrar su voluntad a tu vida. Dice: no os conforméis a este siglo. En otras palabras está diciendo: no tomen la forma de este siglo, sino transformaos. Y esa idea de transformarse es cambiar radicalmente. Así como aquella oruguita se va transformando en el proceso de la metamorfosis, se convierte en una hermosa mariposa. Esa es la misma palabra que se usa aquí. Dice: transformaos vuestra mente. Esa mente que estaba corrupta y ahora ha sido lavado y rescatado por Jesucristo, tu alma y tu corazón. Esa mente ahora ponla en línea con la cosa de Dios. Y el último filtro que quisiera hablar en esta mañana para conocer la voluntad de Dios: es necesario la dependencia del Espíritu de Dios, la dependencia de su Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Juan 14, 16, 17: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Jesús no solo dijo esto, sino que Él lo dijo y Él lo cumplió. Y cuando vemos este elemento de dependencia del Espíritu Santo, y usted busca la obra del Espíritu Santo en su iglesia, usted va a ver
como dice la palabra en Juan 3, del 3 al 8, en Tito 3:5, la regeneración es Él el que provoca ese cambio sobrenatural en nuestra vida. La morada es Él el que está con nosotros. La verdad, el bautismo, el sello, la llenura, la guía, el poder, la enseñanza, cada uno de estos elementos nos recuerdan a nosotros algo: que el Espíritu de Dios es nuestro paracleto. Ese término paracleto significa, del original, uno que está al lado de. Y en el primer siglo tenía la idea de ese abogado que se paraba al lado del acusado y lo defendía. El acusado no hacía exposición de nada, sino que dejaba que fuese su abogado quien lo defendiera. Así que el paracleto era el que estaba al lado para dar ánimo, para dar consuelo, para ayudar y para defender. Y la palabra usa ese término legal para nuestras vidas y dice que es el Espíritu Santo, nuestro paracleto, nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro amigo. La única manera de poder conocer la voluntad de Dios es dependiendo del Espíritu de Dios. No se puede conocer la voluntad de Dios si antes usted y yo no nos rendimos a esa voluntad. Así que, como mismo Cristo le dijo a sus apóstoles, es necesario, ¿verdad?, que Él venga a vosotros, os enviaré otro consolador. El mundo no le va a conocer ni el mundo le va a ver, pero ustedes ya le conocen, porque no solo está con vosotros, sino que vivirá, morará con vosotros. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios hoy? ¿Cómo podemos conocer su voluntad perfecta y sagrada? Estos son algunos de los elementos. Pero quisiera terminar con la pregunta, la segunda pregunta que dije desde el principio. Cuando conozcas la voluntad de Dios, ¿estás dispuesto a obedecerla? Hay muchas personas que no solo que no quieren conocer la voluntad de Dios, sino que ni les interesa tener una idea de por dónde anda esa voluntad. ¿Por qué razón? Porque una vez conoces la voluntad de Dios, o la aceptas o la niegas. No vivas más de acuerdo a tu voluntad. No vivas más de acuerdo a la voluntad de otro. No vivas más de acuerdo a la voluntad de este mundo. Como decía Eclesiastés, como tú no sabes cuál es el camino del viento, cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Cuando el sabio decía esto, era dando el elemento: tú ignoras cosas elementales y que está Dios detrás de ella. Pero una vez más que vemos esto, hay cosas que a veces no entiendes, pero escúchame, Dios está al control. Hay cosas que a veces no puedes ver, pero escúchame, Dios sigue siendo Dios. Hay cosas que sufrimos, hay cosas que nos duelen, pero Dios sigue siendo Dios. Termino una vez más. ¿Estás dispuesto a conocer y aceptar y obedecer esa voluntad? Oremos en esta hora. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tus verdades. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a conocer tu voluntad. Ayúdanos a rendirnos a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, reconocemos que por nosotros mismos no podemos. Reconocemos que solo es con tu sustento y tu gracia. Te necesitamos, Dios. A ti oramos y te pedimos, Señor, que ayudes nuestras vidas. Somos tus hijos. Ayuda nuestras vidas a crecer y vivir en santidad. Ayuda nuestras vidas a tener más tiempo de comunión contigo, más tiempo de oración contigo, Señor, más tiempo de búsqueda en tu palabra. A rodearnos, Señor, a buscar esos consejeros sabios y tratar, Señor, por medio de la guianza de tu Espíritu, a ser también consejeros sabios para otros. Queremos conocer tu voluntad todos los días de nuestra vida y en todas nuestras decisiones, Señor. En el nombre de Cristo, aquí está mi vida. Quiero conocer tu voluntad, pero ayúdame también, porque quiero obedecerla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.